Bienvenidos, estudiantes esforzados y valientes que están tomando su clase a distancia. No fácil, sin embargo, están aquí hoy. Hicieron un esfuerzo por levantarse y prender su celular, su laptop e ingresar. Entonces, hoy, miércoles 2 de febrero del 2022, vamos a socializar las actividades y los temas de la práctica número 5, que en este caso se titula Aprender de la vida de otros. Pregunta, ¿alguien de ustedes conoce algún rostro de los que están en pantalla? Yo solo conozco al Albert Einstein que está ahí con el Beethoven. Con el globo, ¿verdad? Beethoven. Newton. ¿Quién más? Híjole, tengo miedo porque es clase grabada, pero ni modo, me voy a arriesgar. ¿Creen que este sea Cristóbal Colón? No, maestra, se llama Newton. ¿Quién es? Isaac Newton. Ah, Isaac. Ay, los quería checar. A ver si están en la jugada. Esto es aprendizaje. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos algunos personajes importantes de la historia. Científicos, poetas, artistas, músicos, intelectuales. Híjole, muchos personajes de los cuales podemos aprender. Entonces, vamos a comenzar con los datos generales de esta práctica en la que pues vamos a hacer este intercambio escrito de nuevos conocimientos, porque al realizar una biografía, pues tenemos que investigar a un personaje que nos llame la atención, del cual estemos interesados en conocer más, si es que hemos escuchado hablar de él y nos llamó algo la atención, entonces tenemos que investigar y pues realizar la biografía, escribirla. Entonces, a través de este proceso, pues vamos adquiriendo conocimientos de la persona. Incluso ustedes no me van a dejar mentir, pero de las personas podemos aprender mucho. Independientemente si están en vida o si ya murieron, bueno, gracias a las biografías podemos conocer datos interesantes que nos pueden ayudar en nuestro día a día. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Bueno, que ustedes al final de esta práctica puedan escribir un texto biográfico del personaje que les interese, pero ojo, debe ser un personaje real, no ficticio. No se vayan a confundir y quieran luego hacerme una biografía de Spider-Man o de algún personaje de alguna película. No, tiene que ser la persona. Por ejemplo, en la clase pasada me decían de Tom Holland, o cómo se pronuncia, díganme ustedes, conocedores. Tom Holland. Ajá, o sea, tiene que ser de él, no del personaje ficticio, sino del actor, vaya. Entonces, por si alguien ya eligió un personaje de alguna película, no, tiene que ser la persona real. Y el ámbito que pertenece a esta práctica es de estudio porque conlleva esta serie de pasos en las que tenemos que seleccionar el personaje, investigar, recabar información, identificar pues ideas importantes que nos vayan a servir, descartar aquella que a lo mejor no nos va a funcionar y posteriormente redactar nuestro texto biográfico. Conlleva un proceso más cognitivo en este aspecto. Dicho lo anterior, vamos a realizar la actividad de inicio en donde tenemos que identificar pues las diferencias y semejanzas entre estos dos tipos de textos, que es la biografía y autobiografía. Para ellos la actividad pues consiste en que lean los textos de la página 240 y respondan las siguientes preguntas. Entonces se supone que ustedes ya hicieron esta primera parte y nos vamos a ir directamente al cuestionamiento. Dice la primera, ¿cuál de los dos textos es una biografía y cuál una autobiografía? Pueden activar micrófono sin problema, levantar la mano.
La autobiografía es de José Saramago. Muy bien. La autobiografía, dice Ismael, es de José Saramago. No, maestra, lo dijo otro niño. Pero la Ah, de Luca Caioli es una ajá, biografía. muy bien. ¿Quién fue el primer joven que habló? Es que se prendió el recuadro de Ismael, por eso. Yo, maestra. Ah, Sadrach. Sadrach. Gracias, Sadrach. Ahí está. Efectivamente, la del autor Luca Caioli es una biografía y la de José Saramago es una autobiografía. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Quién me dice las diferencias? La biografía es una historia de una persona contada en tercera persona. Ok. Y la de la autobiografía es lo mismo, contar la historia de una persona, pero en primera persona. Ok, sí, está la idea concreta. Alondra, Lo mismo es Ismael. muy bien. Luna, Que en la autobiografía es la misma persona quien relata su vida y en la biografía es otra persona la que relata la vida de alguna persona. ahí está. O sea, lo que dijeron los tres es correcto. Pero sí cabe destacar que la autobiografía es escrita en primera persona porque la misma persona escribe sobre ella. Por ejemplo, yo puedo hacer una autobiografía si yo escribo de mi vida. Sadrach puede hacer su autobiografía escribiendo de su vida. Y por lo mismo está en primera persona porque hablamos de yo, ¿verdad? Y la biografía está en tercera persona porque alguien más escribe sobre la vida de alguna persona. En este caso, el autor Luca Caioli está escribiendo sobre quién. Sobre Cristiano Ronaldo. Así es. Y miren, ahí está cómo podemos darnos cuenta si está en primera o en tercera persona y si es autobiografía o biografía, pues identificando los verbos. Por ejemplo, nací, efectivamente está conjugado en primera. Yo nací, no puedo decir el nací, porque ya perdería sentido. Y tenemos otras frases que denotan que se está tratando de esa persona. Mis padres se llamaban, o mi nombre, etcétera. Y en el segundo caso de la biografía, que está escrita en tercera porque nos referimos a él o a ella, podemos verlo en el verbo nacer, que está conjugado en tercera, dice nació. ¿Quién? Él, Cristiano Ronaldo. Entonces, y vemos que está escrita por otra persona, que es Luca Caioli. Ahora, ¿por qué creen que se escriban biografías de personajes importantes? Ismael. Para dar a conocer su historia. Para conocer su historia. Lilian. Para que no sean olvidados. Para que no se... Ok. Importante. Exacto, para que no sean olvidadas sus logros o las acciones que hicieron, ¿no? Alondra. Para conocer más sobre su vida. Y exactamente. Muy bien. La que sigue. ¿A quién admiran ustedes? De su comunidad, de su familia, de México, del mundo, ¿a quién admiran? Cuéntenme y díganme por qué. ¿Quién se anima? A Keanu Reeves, porque es una persona muy humilde. Miren, ya me voy a controlar porque en Facebook dijo César, maestra, cálmese, no se emocione tanto, pero ya, no voy a decir nada de él. Pero efectivamente es una persona de admirar, más allá de su físico, de su guapura, por el tipo de persona que es, ¿verdad? Como dice Luna, humilde, o sea, a pesar de que ha sido muy famoso, miren, Luna lo mencionó en los comentarios de Facebook, no se le ha subido la fama a la cabeza. Y hay reportajes de él, noticias donde lo han visto que en una banqueta sentado comiéndose así comida común y corriente como nosotros los humanos. Entonces,
Si quieren conocer más de él. Además, sus películas están muy padres, o sea, sí hay demasiada acción. Y me gusta mucho, nadie le pregunta a la maestra, pero bueno, por si estaban con el pendiente, lo que me gusta de sus películas o de las pocas que he visto es que rescata mucho el cariño hacia las mascotas, en este caso a los perros, o sea, es un defensor de estos animalitos. No me dejará mentir, ¿o sí, Luna? Sí, en la saga de John Wick, creo. Ajá. No he visto ninguna porque no me dejan, pero creo que sí. Sí, ya tendré edad. Es que están muy sangrientos, la verdad, pero eso es lo rescatable de esas películas. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Aparte de Luna. ¿A quién admiran? A su mamá, a su papá, porque son personas trabajadoras que no se han rendido, que a pesar de las circunstancias, miren, siempre buscan la manera de sacar adelante a su familia. Yo admiro a mi papá y por mi papá soy maestra porque fue una motivación muy grande cuando yo lo veía de chiquita dar sus clases, híjole, me encantaba. Pero bueno, ustedes, platíquenme, ¿a quién admiran? Yo admiro a mi abuelita, ¿Por qué, Dylan? porque todavía está viejita y sigue ayudando en la casa. Fíjense, de ellas debemos aprender, porque luego decimos, ay, estoy bien cansado, ay, no puedo porque ya hice mucho. Y no, hay que ellos sean nuestra motivación para decir, a ver, cansado, si mi abuelita no se ha cansado, se sigue trabajando, porque yo me voy a andar quejando. Muy bien, Dylan, gracias por su aportación. ¿Nadie más, chicos? Para pasar a la última. ¿Qué información consideran importante incluir en la biografía de su personaje favorito? El año de su nacimiento, Muy bien, su nacimiento, Alondra. ¿Sus logros? ¿Dónde nació? Sus logros, dónde nació, ¿Cómo se Sobre cómo volvió fue su una, niñez y juventud. cómo fue su niñez, juventud. ¿Qué es, Ismael? cómo se volvió una figura pública desde su inicio? Eso. Eso, todos entendimos. Sí, o sea, la manera en que se convirtió en ese personaje importante, ¿no? O sea, qué acciones lo llevaron a hacer lo que fue en caso de que ¿qué lo ya motivó? no viva. ¿Qué lo motivó también? Y es que la época en la que nacen las personas tiene mucho que ver. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy superficial. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente actividad en la que ustedes tienen, si aún no lo han hecho, que observar el video que lo encuentran en YouTube con el título La biografía y sus características. Este que está aquí, así aparece. Ahorita no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Sin embargo, vamos a comentar la información que rescatamos de él. Entonces, una vez que usted ve este video, si aún no lo hace, reitero, hay que hacer un organizador gráfico creativo, es decir, usted busca la manera creativa de organizar la información más importante, no voy a copiar todo, lo más sobresaliente, que hable de la biografía y sus características. Hola. Y dijimos que no lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué es la biografía con base en sus conocimientos, porque yo sé que la han trabajado en primaria. Entonces, Lilian, ¿nos quiere comentar? ¿Qué es la biografía? Es una narración que cuenta la vida de una persona normalmente famosa o importante históricamente. Así es, justamente eso. Miren, Lilia sí vio el video. Dice, por lo regular famosa. No es un requisito, porque a lo mejor si yo quiero hacer la biografía de mi mamá, pues a lo mejor no va a ser una persona famosa, no va a ser una persona que ustedes conozcan, pero es importante para mí. Entonces, por eso dice regularmente o por lo general. O sea, casi siempre, más no es un requisito. Y bueno, nos cuentan su vida desde su nacimiento hasta el final de sus días, o incluso podemos hacer una biografía de una persona viva, no sé, de algún cantante que esté vivo, bueno, podemos hacerla, nada más que no, Chayanne, el papá de todos nosotros, ¿no? Pero no agregaríamos evidentemente la fecha de su muerte porque pues sigue en este mundo.
Vamos a ver qué datos sobresalientes podemos agregar en una biografía. Ustedes ya me decían algunos. Podemos comentar aspectos importantes de su infancia, a lo mejor si hubo algo sobresaliente, por ejemplo, de Albert Einstein, leyendo algunas de sus biografías, rescaté el hecho de que era un niño como retraído, o sea, no le gustaba hablar y pensaba que, pues que el niño, pues no sabía. Sin embargo, vean todo lo que descubrió, ¿no? En el campo de la física. Entonces, ese puede ser un dato sobresaliente en contraste, ¿no? De cómo era el niño a lo que logró después. O incluso podemos tomar hechos sobre amor, no sé, quiénes fueron sus parejas sentimentales o quién fue su esposa o esposo, o etcétera. Obras, si escribió algún libro, si escribió o si pintó algún cuadro famoso o si escribió alguna canción que lo lanzó a la fama, no sé, o sea, qué obras son del personaje, películas, no sé. O incluso hablar de sus dificultades, como lo decía creo que Ismael, o sus logros, porque eso también, lo que logramos como personas también nos puede caracterizar o podemos medio saber cómo es una persona a través de lo que logra. Y en las biografías también podemos contar una que otra anécdota del personaje, siempre y cuando sea relevante. No vamos a escribir cuál fue su comida favorita, no, o sea, pues de nada nos va a servir eso, ¿sí me explico? Entonces, hechos que hayan marcado su vida. Porque imagínense si yo quiero contar de un personaje que vivió 100 años, pues como para contar lo que vivió cada año, pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, por eso son datos bien selectivos desde su nacimiento hasta la fecha de su muerte. ¿Cuál es la finalidad de la biografía? ¿Quién comparte? De exponer los datos más destacados de la vida de una persona por medio de información confiable y precisa, la cual puede ser dada por Se le apagó el micrófono a Ismael, la cual puede ser dada por... gente cercana. Muy bien, gracias Ismael. Ismael también vio el video. Exacto, ¿cuál es la finalidad? Pues dar a conocer la vida, los hechos importantes de una persona por medio de información, y debemos de cuidar que esa información sea verdadera, porque imagínense que hagan una biografía de nosotros y pongan cosas falsas, pues ¿qué vamos a sentir? ¿No? Mal, o sea, coraje. Entonces, por eso, pues hay que compartir información confiable y que sea muy precisa para no extendernos tanto, sino solamente lo importante. Y pues regularmente las biografías las hacen personas cercanas a esos personajes que convivieron con ellos y que conocen, o incluso no necesariamente, pero nos tocaría investigar como lo están haciendo ya algunos de ustedes. ¿Qué características tiene? ¿Quién menciona? Narra ¿Alguna? sucesos verdaderos. Exacto. ¿Quién En dice? una biografía es fundamental tratar con la verdad. Así es. ¿Quién me dice otra característica? Sucesos verdaderos. Otra. Tiene una organización cronológica. Uy, esto es muy característico de la biografía. Orden cronológico. ¿Qué más? La tercera Se escribe persona. en tercera persona. Excelente. ¿Qué otra? Tiene fotografías. Esas no pueden faltar, ¿eh? Porque es un complemento que nos va a ayudar a no nada más quedarnos con el imaginarnos, pues era así, no, pues hay que conocerlo físicamente. Y la última, que es una fuente de consulta. O sea, al leer biografías de personajes, nosotros podemos encontrar información relevante y por eso, vaya, y como lo decían al principio, podemos conocer más de una persona. Por eso es una fuente de consulta. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Excelente.
Vamos a leer un ejemplo, además para que vayamos identificando estas características y me comenten ustedes sobre, a ver si ya pensaron en algún personaje, aquellos que aún no lo han seleccionado, y algunos motivos. Entonces vamos a empezar con Martin Luther King. ¿Alguien ya había escuchado hablar de él? No. Ok, hoy vamos a conocer, si es que no han leído la biografía de Martin Luther King, a un hombre de raza negra, afroamericano, que sufrió de discriminación al subirse a un autobús y decirle que él no tenía derecho a sentarse porque solamente los que podían hacerlo eran los blancos. Imagínense estar en sus zapatos y que nos digan, no, párate y vete hasta atrás porque le corresponde a las personas blancas y tú no puedes por ser negro. Bueno, él logró, o él fue un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. O sea, vean, ahorita vamos a ver su capacidad, sus habilidades, el por qué logró lo que logró. Y una frase que me gustó mucho de él al momento en que estaba buscando frases de Martin Luther King es la que está en pantalla. ¿Alguien me ayuda a leerla? Por favor. A ver, Alondra. Maestra, A ver, Sadrash, una voz de hombre ahora. Sadrash. siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Para hacer lo que es correcto. Así es. Apliquen esta frase, ¿eh? No importa lo que pasó hace 3 minutos. O sea, ya es el momento de hacer lo correcto. Lo que es correcto. Ahí va, ahí se los dejo de tarea. Si quieren, cópienla para cuando suban una foto de perfil, miren, ponen esa frase de Martin Luther King o a Instagram y se vean bien personas cultas y le ponen, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Martin Luther King. ¿Ah? Sí lo voy a hacer. Sí, está padre. Así es una manera también de transmitir lo que aprendemos. Muy bien. Levanten manita los que quieran leer. A lo mejor no vamos a leer todo, porque pues sí está algo extenso, pero pues, lo más sobresaliente, que al cabo ustedes ya tienen el texto. Muy bien, empiezo y mantengan la manita levantada los que quieran participar. Fíjense cómo se titula esta biografía. Defensor de los derechos civiles y ganador del Premio Nobel de la Paz. No sé cuáles son, fíjense que no he investigado cuáles son los requisitos para ganar un premio de este tipo, pero no cualquiera, o sea, no cualquiera. Vamos a ver qué lo llevó a ganar este premio a Martin Luther King. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Fue un gran defensor de los derechos humanos. Hijo de Martin Luther King, Sr. y Alberta Williams King. Tras estudiar en colegios públicos y graduarse en el instituto con 15 años, Martin Luther King fue a la universidad. Vean, o sea, esta persona no gozó de beneficios económicos, porque si no hubiera estudiado en escuelas reconocidas. Sin embargo, dice que fue en colegios públicos, así como ustedes, así como yo. Entonces no hay excusa de que no, es que yo no tengo los recursos. Mire, el que quiere, puede. Y ahorita vamos a ver su ejemplo. Lilian, luego Luna y después Ismael. Lilian. Estudió sociología y obtuvo su título en 1948. Después hizo estudios de posgrado en teología y obtuvo un doctorado también en teología por la Universidad de Boston. Posteriormente se volvió pastor de la Iglesia Baptista Dexter Avenue en derechos civiles, liderando las acciones contra las líneas de autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana. Muy bien.
Bueno, al principio ya nos dio a conocer cuándo nació, quiénes fueron sus papás, sus estudios, ¿no? Luego profundiza en qué tipo de estudios llevó, en este caso sociología, es decir, a él le gustaba estudiar el comportamiento de la sociedad humana. O sea, le gustaba ver cómo se comportaban ante ciertas circunstancias o... Sí, o sea, a él le gustaba estudiar a las personas, el por qué actuaban como lo hacían. Y bueno, también estudió posteriormente la licenciatura teología. ¿Alguien sabe qué significa teología? El estudio de la teología. Tiene que ver mucho con que fue pastor de iglesia. La teología es la ciencia ciencia que se encarga del estudio de Dios y de cómo las personas se relacionan con Él. Digo, no sé si han leído la Biblia o escuchado cómo desde mucho tiempo atrás, pues Dios ha existido y cómo se relaciona en el comportamiento de los hombres desde años antes de Cristo. Entonces, bueno, todo eso esas ideas bien mínimas que les estoy diciendo, tiene que ver con la teología, la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que nosotros los humanos tenemos de Él. Y bueno, entonces, ahí tenemos sus estudios. Aquí viene lo importante. A ver, Luna. Martin Luther King fue el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de las y los afroamericanos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. Durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha de los derechos civiles a través de las posturas no violentas y las manifestaciones pacíficas. Miren, gracias, Luna. Esto es digno de recalcar. ¿Qué hubiera pasado si Martin Luther King no hubiera estudiado sociología ni teología, ni hubiera sido pastor? Quizá no hubiera tenido esas ideas de que todos somos iguales, de que no importa el color de piel ni la raza, todos merecemos igualdad. A lo mejor no hubiera pensado de esa manera. Entonces, por eso es importante mencionar datos como el estudio, porque quizá ese sea un detonante para las siguientes acciones. Así lo considero yo. Como Luther King estaba interesado en todos estos aspectos de las sociedades y además en otra biografía dice que su padre era pastor, entonces yo creo que de ahí surge su interés por este estudio de la sociología y teología y esas ideas lo llevaron a actuar por conseguir la igualdad de derechos civiles, el derecho de las personas, de los afroamericanos, de los negros, sin ofender, pero ese es el término. Y fíjense cómo lo hizo, o sea, no lo hizo con violencia, al contrario, todo eran manifestaciones pacíficas. Y gracias a su habilidad por el discurso, por la oratoria, la forma en que él se expresaba, daba sus mensajes, se dirigía a estas masas de afroamericanos, lo ayudaron a pues avanzar en este camino de la lucha que no duró un año, no duró 5 años, o sea, fueron décadas de lucha. Es decir, esto me dice que es una persona que buscaba justicia y que era una persona determinada, que no se rendía fácilmente a pesar de los obstáculos que llegó a enfrentar. Miren, no vamos a leerlo todo porque si es muy extenso necesitamos más tiempo, entonces para no hacerlo tedioso, vamos a ir resumiendo, pero vean la característica hasta aquí de la biografía. Nos dice evidentemente de quién es el personaje, nos marca su nacimiento, su lugar,
de quién era hijo. Nos habla de sus estudios. Nos dice, pues, sus logros o las acciones que emprendió. Por ejemplo, el iniciar una lucha pacífica y vean el logro. Consiguió la igualdad de los derechos civiles de los afroamericanos, que eran personas discriminadas cruelmente. Y vemos que en las décadas de 1950, 1960, o sea, siguió liderando diversas protestas. O sea, siguió luchando. Aquí vemos algunas de sus luchas. Fíjense el obstáculo que aquí enfrenta. Dice, fue arrestado tras haber encabezado un boicot a una compañía de transporte de Montgomery. O sea, díganme ustedes si actuarían igual. O sea, ustedes también tendrían la valentía de manifestarse por la siguiente acción que les decía, creo que al principio. Dice, esta compañía de transporte exigía que las personas no blancas, o sea, las personas afroamericanas, dieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados, pero en la parte de atrás, o sea, allá donde no te veas, allá donde no des impresión de que tú no eres digno por tu color. Imagínense, o sea, fue arrestado por expresar que él no estaba de acuerdo con ese trato. Díganme ustedes si sí hubieran estado de acuerdo con que les dijeran algo así. Imagínense en el metro de que no, tú no porque eres adolescente, tienen privilegio los mayores. O no, tú no porque pues porque eres niña, porque eres mujer. El lugar es para los hombres. O sea, ¿qué sentirían? Díganme, porque esto me emociona. Quiero saber. Díganme si ustedes están de acuerdo con lo que emprendió Martin Luther King. Sí. Sí. Bueno. Vamos a retomar las características. Vean cómo la biografía está contando los hechos sobresalientes de Martin Luther King de manera cronológica. ¿Qué quiere decir esto? De manera ordenada. Fíjense, 1929. ¿Qué año sigue? Aquí tenemos. Y luego, 1948. ¿Qué más? Acá, 1950, 1960. Aquí hace énfasis en una de estas luchas dentro de estas décadas. Y vean cómo sigue el orden cronológico. Van, o sea, de principio a fin. 1964 y acá vemos que muere en 1968. ¿Sí vieron esta característica? Orden cronológico, para que no se les vaya a pasar a ustedes. Muy bien. Vamos a ver un hecho importante de Martin Luther King. Fíjense, fue arrestado, ¿verdad? Ese fue un obstáculo que él enfrentó. O sea, arrestado por querer defender los derechos de los afroamericanos, de los negros. O sea, ¿por qué arrestarían a una persona que piensa que todos somos iguales, no importa el color? Pero bueno, esto era un conflicto para el gobierno. Y por esos ideales que se tenían en ese entonces, en esa época. Por eso digo que la época tiene mucho que ver con las acciones que emprenden las personas. Si no hubiera discriminación, pues obviamente no hubiéramos conocido a Martin Luther King porque no se hubiera visto la necesidad de luchar por la igualdad. ¿Sí vamos viendo esa causalidad? Que una cosa llevó a la otra. Bueno. Si tienen tiempo, chicos, en YouTube, busquen discurso I Have a Dream o Tengo un sueño de Martin Luther King. Es uno de los discursos que me ha puesto la piel chinita. La calidad de esta persona por la manera en que él soñaba. En ese entonces soñaba porque era algo que no estaba presente. Y fíjense aquí en este fragmento donde están las comillas.
dentro de este discurso que se llama Tengo un sueño o I have a dream, aquí está un pequeño fragmento. ¿Alguien quiere leerlo? Lo voy a subrayar para que sepan de qué estoy hablando. Es esto. ¿Quién lo quiere leer? Dylan. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Sueño que un día en Alabama las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanos y hermanas. Y esto es nada del discurso que dio. Entonces, léanlo, digo, escúchenlo en YouTube si tienen tiempo y si les está interesando la vida de esta persona. Además, tiene frases muy, muy buenas para seguir posteando en Instagram. Entonces, fíjense lo que soñaba en esa época, porque era algo casi imposible en esos años. Ahorita, fíjense, gracias a las acciones de este tipo de personas que son valientes, que luchan, pues luego conseguimos derechos nosotros, también nos beneficiamos. Entonces, él benefició a afroamericanos que eran discriminados cruelmente con, tú no te mereces este asiento, tú eres negro, los blancos lo merecen, o sea, le aplaudo. Veamos. Y bueno, ya al final nos dice que, bueno, otro hecho importante, otro logro es que el 14 de octubre recibió el Premio Nobel de la Paz a los 35 años de edad. O sea, se convirtió en el hombre más joven de recibir este tipo de premio. Y bueno, ya después muere en 1968 porque lo asesinan. O sea, fíjense el impacto que estaba haciendo esta persona. O sea, gracias a que se levantó, a que se quitó el miedo y dijo, no importa los obstáculos que enfrente, fue arrestado y eso no lo detuvo para seguir luchando y vieron el potencial que tenía esta persona y como dice el dicho, la verdad incomoda, o sea, les estaba incomodando tanto, querían, porque ojo, los blancos iban a perder sus privilegios, entonces, pues era una persona, ¿cómo se dice? Era una amenaza para el gobierno. Entonces, pues, ¿cuál fue la manera más fácil de acabar con él? Y la más cobarde, pues asesinándolo, callándolo, ¿no? Que no es raro en estos tiempos, pero fíjense, gracias a esto, todo lo que logró, todo lo que los afroamericanos ahora gozan. Muy bien, pues esta es la vida resumida de Martin Luther King. Y bueno, las características de la biografía. Vemos cómo rescató hechos relevantes en su vida. Y continuamos con las preguntas. Ya con esto finalizamos, chicos. ¿Quién nos respondió para que den respuestas? ¿Quién es? Yo. Lilian. Fue un gran defensor de los derechos humanos. Así es. Fíjense, no basta con el nombre, sino quién fue esa persona. Ahí está. Martin Luther King, defensor de los derechos civiles. ¿Cuándo y dónde nació, Luna? Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Excelente. ¿Cómo fueron su infancia y su adolescencia? Fue difícil, pues tuvo que trabajar mucho por su futuro, empezando desde muy chiquito. Eso puede ser una buena deducción. O sea, fue estudioso y fíjense, pues, lo que logró. Muy bien, Lilian. ¿Quién más? Ojo, la biografía de Martin Luther King menciona cómo fue su niñez.
No. En esta no. Pero si buscamos otras, quizá encontremos aspectos de su niñez. Pero podemos decir algo de su adolescencia. Por ejemplo, pues ya Lilia nos ayudó con un dato. ¿Qué podemos decir de su adolescencia? Que estudió en colegios. Ajá, exacto. Colegios públicos, cabe señalar. Y a los 15 años fue a la universidad, o sea, bien chiquillo. Pero bueno, esto es un ejemplo para que lo tomen, que sean valientes en defender, o como decía su frase, en hacer lo que es correcto. No lo que dice la gente que es correcto, sino la verdad, defender la verdad. Y fíjense, a pesar de que estuvo arrestado, no se detuvo, entonces a lo mejor vamos a pasar obstáculos, a lo mejor ya los estamos atravesando. A lo mejor se me está haciendo muy pesada la escuela, pero el ser determinados en tener la meta fija a dónde quiero llegar, eso nos hace levantarnos cada día para conseguirlo. Y si Martin Luther King lo hizo, aún más complicado, porque pues bueno, le costó la vida, pero nosotros que tenemos la posibilidad de enfrentar esos obstáculos como levantarnos temprano o hacer la tarea, entregar a tiempo, en mi opinión considero que son aspectos que todos podemos, todos. Y si pudo él, podemos nosotros, que sea nuestra motivación, así como otros personajes importantes en la historia que sea nuestra motivación. Bueno, continuamos con Martin Luther King. ¿Cuáles fueron sus estudios? Estudió sociología y estudió un posgrado en teología. Así es, e incluso un doctorado, o sea, el hombre estaba preparado, no nada más se quedó con la licenciatura, no nada más se quedó con la universidad, sino siguió estudiando hasta lograr un doctorado, que es el estudio máximo al cual podemos aspirar, un doctorado. Y fíjense, o sea, no era un hombre que, ay, sí, nada más porque soy famoso, así, digo palabras al aire se va. No, preparadísimo el señor. ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Qué hizo? Obtuvo un título en sociología en 1948. Después hizo estudios de posgrado en teología y obtuvo un doctorado. Entre 1950 y 1960, Martin Luther lideró diversas protestas bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel a la Paz. Ahí está. Y en resumen, lo que dijo Ismael, fíjense, ahí se me olvidó poner, o se me pasó poner el título que obtuvo en sociología. Pero bueno, ya lo mencionó Ismael, lo pueden agregar ustedes. Y bueno, consiguió la igualdad, o sea, conseguir la igualdad en esa época no es un logro cualquiera, todo lo que vivió. Y pues recibió el Premio Nobel de la Paz a los 35 años. ¿Y cómo fueron los últimos años de vida de Martin Luther King? ¿Qué pueden decir con base en la biografía? Pues yo diría que fueron buenos porque ahí es cuando tuvo el Premio Nobel de la Paz. Y el 4 de abril del 1968 a las 6:01 fue asesinado. Muy bien. Excelente, Lilian, muy bien. Y complementando la respuesta de Lilian, fíjense, sus últimos años de vida, él permaneció, o sea, permaneció en la lucha, apoyando incluso a otros grupos de afroamericanos. En la biografía que no leí, menciona que en los últimos, pues sí, en esa fecha, en ese año donde él muere, fue a apoyar a un grupo de basureros. Y bueno, posteriormente, pues fue asesinado la fecha que ya indicó Lilian, en el motel donde se estaba quedando.
Y bueno, fíjense, ya para cerrar, cómo la biografía de Martin Luther King, pues nos dice quién es, cuándo, dónde nació, nos da detalles relevantes de su infancia, de su juventud, nos dice sus estudios, sus logros, dificultades y bueno, cómo vivió en los últimos años y podemos conocer el contexto, o sea, la época en la que él se encontraba, porque nos describe un poco que había discriminación. Entonces, pues sí es importante agregar este tipo de información dentro de sus biografías para conocer el por qué las acciones de los personajes que seleccionen. Y chicos, pregunta de cierre, ¿qué tiempos verbales se usan para narrar los hechos de una persona? Presente histórico, pretérito perfecto, copretérito o pretérito imperfecto y pretérito perfecto compuesto. Excelente, y eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero pregunta, bueno, primero recordarles que ahora tienen que elegir ustedes un personaje real para realizar su biografía. Ahí ya tenemos algunos personajes que ustedes mencionaron en la publicación de Facebook: a Albert Einstein, a Keanu Reeves, a Nikola Tesla y Benito Juárez. Pero obviamente, pues ya depende de ustedes en quién estén interesados. ¿Ya saben? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya tienen alguna idea? ¿Han escuchado de alguien del cual les llamó la atención y quieren indagar? ¿De los que aún no lo tienen seleccionado, chicos? ¿Ya tienen alguna idea? Michael Jackson. Buenísimo, ¿eh? Sí, porque no fue cualquier cantante. Híjole. Buena elección, Michael Jackson. ¿Quién más? Yo elegí a Nikola Tesla. Excelente. Muy bien, bueno, tienen todavía hoy para pensar en algún personaje. Puede ser un cantante, puede ser un artista, puede ser un actor, un científico, un filósofo, un poeta, miren, del cual ustedes quieren saber. Incluso, ¿por qué no? Pueden indagar o seleccionar a alguien de su familia que realmente digan, yo lo considero importante. Nada más que ahí sí tienen que investigar, tienen que, si lo tienen cerca, entrevistarlo para recopilar esa información que una biografía presenta. Mande. Bueno, es que yo ya tenía hecha la biografía, pero quiero cambiarla. Ajá. Porque estaba hablando con mi abuela y me decía que su bisabuelo participó en la Revolución Mexicana. Excelente. ¿Sí? ¿Sí se puede? Y es lo que quiero agregar. Ok, perfecto. Y chicos, acuérdense que las actividades se envían hasta el viernes, entonces tienen tiempo de rectificar si quieren ese u otro personaje y puedan corregir si es que están escribiendo quizá en otro tiempo que no sea el de las biografías. Entonces, por eso no falten el día de mañana. Miren, esta científica les agradece su atención y participación. ¿Alguien ha escuchado de ella? Yo. Yo vi una serie en Netflix de Marie Curie. Excelente. Fíjense, no nada más los textos que encontramos en internet pueden ser fuente de información, sino también las series biográficas, como ahorita lo mencionó Sadrash. Qué bueno que lo mencionó Sadrash. Fíjense, podemos conocer de personajes. Y bueno, recuerden que mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal, chicos. Gracias por su tiempo y dedicación y que pasen muy bonita tarde.